Hola niñas, les voy a hacer una pequeña demostración de lo que tienen que decir para que mañana se enfoquen en las cosas importantes. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer de cuenta que soy Andrea, que es quien va a hacer la primera parte de la presentación. Iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Andrea y mi compañera Sheila Barreto. Nosotros vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo de grado para optar al título de Administradoras en Seguridad y Salud Ocupacional. Este trabajo fue dirigido por la docente Karen López. Nuestro trabajo se titula Evaluación del riesgo por el uso de perfluoroetileno en el proceso de lavado en seco en una lavandería de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá. Esta fue una prueba piloto descriptiva y nos enfocamos en la identificación de las condiciones de trabajo en la industria de lavado en seco. Para acercarnos al problema que quisimos abarcar en este trabajo, es importante saber que el percloretileno, que también se conoce como tetracloretileno, es una sustancia líquida, no inflamable. Por tal razón no se evapora fácilmente en el ambiente y tiene un olor que es bastante penetrante y dulce. Al ser no inflamable, lo hace un líquido ideal en el lavado en seco de prendas. También no solo se utiliza como solvente o sustancia química en el lavado en seco, sino también como desengrasante de metales. Es un carcinógeno animal asociado con adenomas, adenocarcinomas, leucemia y tumores en hígado. También los estudios en humanos han demostrado mayor riesgo de cáncer en las vías urinarias y también otros tipos de cáncer. Por tal razón, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, IARC, lo ha clasificado dentro del grupo 2A como probablemente carcinógeno en humanos. Es decir, que hay un riesgo alto de que esta sustancia química pueda causar cáncer en los humanos, pero todavía faltan estudios para poder catalogar esta sustancia dentro del grupo 1 de la IARC y así considerarlo carcinógeno para humanos. Por tal razón y por los riesgos que se derivan del uso del percloretileno a nivel mundial, hay una tendencia hacia la restricción del uso de percloro. Varios países han restringido o prohibido su uso para procesos como el lavado en seco de prendas de vestir. Sin embargo, en Colombia se sigue utilizando y en la actualidad se desconoce la magnitud del problema. De hecho, en la literatura solamente se encuentra un estudio sobre el uso del percloretileno en Colombia y en dicho estudio se hace como una caracterización de las empresas que a nivel del distrito de Bogotá utilizan percloretileno y se sugiere en esa investigación indagar más acerca de las concentraciones ambientales que se presentan en los ambientes laborales de las lavanderías en seco. Por tal razón, al encontrarnos con esta problemática a nivel de nuestro país, el objetivo general de este trabajo fue describir el riesgo por exposición al percloretileno durante el proceso de lavado en seco. Como es un proyecto piloto, se hizo solo en una lavandería ubicada en la localidad de Suba. El trabajo cuenta con 4 objetivos generales, que son, primero, caracterizar las condiciones de puesto de trabajo de una lavandería en seco. Segundo, determinar las concentraciones ambientales y biológicas de percloretileno. Tercero, identificar posibles efectos de toxicidad aguda en los trabajadores que se exponen a esta sustancia química. Y finalmente, de acuerdo al análisis y la descripción de concentraciones ambientales y biológicas y de las labores propias de cada puesto de trabajo, generar un panorama acerca del riesgo de la industria del lavado en seco. Para alcanzar estos objetivos se contó con una metodología diseñada en 6 puntos principales. La primera parte de nuestro trabajo incluyó la selección de las lavanderías objeto de estudio. Nosotros quisimos obviamente centrarnos en las lavanderías que tuvieran registro de Cámara de Comercio y no en lavanderías que fueran o hicieran parte del sector informal. Obviamente nuestro punto geográfico fue el distrito capital y específicamente la localidad de Suba en Bogotá. Luego de encontrar la lavandería, necesitamos obviamente la solicitud de aprobación del estudio por parte de la empresa. Para esto se socializó al gerente de la compañía el alcance, objetivos, metodología del estudio y garantizarle que los resultados que se derivaban de este estudio se iban a mantener en confidencialidad.
Posterior a la aprobación por parte del dueño de la empresa, se procedió a hacer una descripción de los puestos de trabajo utilizando la metodología de Carrasco del 2009. Ahorita. Luego de hacer la descripción de los puestos de trabajo, procedimos a hacer un análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Aquí nos enfocamos principalmente en el riesgo químico, ¿sí? Se pasaron por alto otros tipos de riesgos propios de la industria porque nuestro trabajo de grado va enfocado hacia el riesgo químico derivado de la exposición al percloro. En el análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se tuvo en cuenta específicamente todo aquello relacionado con el percloretileno, relacionado con la maquinaria y el almacenamiento de esta sustancia química. Luego procedimos a aplicar unos cuestionarios con preguntas derivadas del test Mini-Mental y del Euroquest que están enfocadas hacia la aparición de sintomatología por exposición aguda a sustancias químicas, con el fin de identificar si habían efectos en la salud, efectos agudos, claro está, derivados de la exposición al percloro. Y finalmente, para tener unos datos numéricos de las concentraciones ambientales de percloretileno y también de las concentraciones biológicas, se procedió a hacer monitoreos tanto del aire ambiente como de orina de los trabajadores. Bueno, a partir de esta metodología que acabamos de describir, obtuvimos unos resultados, los cuales vamos a presentar a continuación y asimismo vamos a discutirlos. Nuestro objetivo principal al iniciar el estudio era podernos centrar en al menos 2 empresas de lavado en seco. Sin embargo, fue bastante difícil el ingreso a la industria porque muchas de las lavanderías son del sector informal. Eso pues evidenció obviamente una alta informalidad laboral. Aparte de esto, el temor de los gerentes o de los dueños de las lavanderías hacia hacer parte de este tipo de investigaciones afectó bastante el progreso de nuestra investigación porque tardamos 8 meses aproximadamente en poder obtener una aprobación de una lavandería en seco para realizar nuestro trabajo. Finalmente, y tras buscar en varias localidades del Distrito Capital, pudimos contactarnos con la localidad de Mártires, Bosa, San Cristóbal y Suba, y finalmente solo obtuvimos un visto bueno en una lavandería de Suba, que fue efectivamente donde se realizó el trabajo. Y luego de seleccionar esta lavandería, procedimos a reunirnos con el gerente y con los dueños de la empresa para socializar, como se les mencionó anteriormente, objetivos, alcances y metodología de este trabajo. Obtuvimos un visto bueno del gerente y tras obtener este visto bueno se realizó la firma del contrato de confidencialidad en donde se aseguraba la confidencialidad de los resultados y que solamente se divulgarían con fines netamente académicos sin utilizar logotipos de la compañía, nombres de los trabajadores o nombre de la empresa. Llevamos en este momento 8 minutos 35, fíjense que ya estamos en la parte de resultados y análisis. La empresa donde realizamos nuestro trabajo es una empresa de lavado en seco fundada en 1992 con registro de Cámara y Comercio. Tiene 2 sucursales en la ciudad de Bogotá y una sucursal en Chía. Estas sucursales se encargan de recoger las prendas de vestir, pero se procesan solo en una planta. Esta planta está ubicada en el barrio Prado Veraniego de Bogotá y fue en esa planta donde realizamos nuestro trabajo. La planta es una instalación que cuenta con 2 pisos. En el primer piso se encuentra la zona de lavado en seco, en donde está la máquina de lavado en seco. Es una máquina K-Clean de procedencia italiana. Es importante mencionar que el proceso de lavado en seco utiliza diferentes tipos de maquinaria y se sabe que de acuerdo al tipo de maquinaria que utilice la empresa, asimismo será el riesgo al que se exponen los trabajadores. Hay máquinas que son bastante obsoletas y que se consideran máquinas de primera generación y encontramos también unas máquinas de quinta generación que son, por decirlo así, las más modernas. En el caso de esta compañía,
La máquina es una máquina de tercera generación que en el mismo tambor hace el lavado en seco con percloro y allí mismo hace el secado. La máquina no deja escapar vapores al ambiente. Estos vapores, por el contrario, se recirculan por un sistema de condensación del percloretileno y se recupera. Ese percloretileno entonces se está recuperando de forma cíclica en cada lavado, evitando así la contaminación de la atmósfera, la generación de residuos de percloro y además obviamente genera un ahorro en el gasto del percloretileno. Adicionalmente, en la zona de lavado en seco, muy cerca a la zona donde está la maquinaria, está el área de planchado. Podemos ver que aquí al fondo están las 3 lavadoras. Estas lavadoras no son de sistema en seco, sino son lavadoras convencionales para lavado en húmedo. Aquí podemos ver la recepción, que es la zona donde se recibe la ropa, con el área administrativa correspondiente. Mami, Natita. Ahorita. Antes de que lo voy a dejar aquí. Ya, o sea, bueno, hasta aquí creo yo que tiene que hablar Andrea. Entonces vamos con 10 minutos menos las interrupciones que hemos tenido. Voy en 11:30. Menos un minuto de interrupciones aproximadamente. Pensaría yo que Andrea tiene que hablar hasta este punto, hasta descripción de la empresa. Como los videos de screencast solamente pueden durar creo que 12 minutos, voy a cortar este video y voy a hacer el segundo video, que es el que va para Sheila.